Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de Converge Technology Solutions o CTS, una empresa que me habíais pedido y que la verdad pues he tardado en traer. Sí es verdad que no sabía que tenía tanta popularidad dentro de la comunidad inversora y por lo tanto considero que puede ayudar a bastante gente este análisis. Me he leído bastantes tesis y la verdad pues que lo que cuentan suena muy interesante. Sin embargo, nosotros lejos de estar a favor o en contra de estas tesis, nos vamos a limitar a analizar los estados financieros, ¿vale? Y obtener el máximo de conclusiones posibles. Así, pues vosotros podréis contrastar información y a partir de ahí, pues podréis hacer vuestros propios análisis y sacar vuestras propias conclusiones. Y bien, vamos a empezar a analizar los estados financieros presentados por esta compañía. Vamos a empezar con la cuenta de resultados a 30 de septiembre del año 2022 y por lo pronto vemos que las ventas evolucionan favorablemente en este trimestre respecto al año 2021, un 64,30%, mientras que el coste de las ventas se incrementa un 63,7%. Esto, pues, ¿qué va a significar? Pues que se van a expandir los márgenes brutos. ¿Por qué? Porque el nivel de ventas se ha incrementado más que el coste de las ventas. Y esto hace que el gross profit se incremente un 67,46%. Y esto que acabo de comentar de los márgenes brutos no se cumple en los 9 primeros meses del año. Vemos que los márgenes se comprimen y pasan del 22,40% al 21,7%. Por lo tanto, el incremento del coste de las ventas le ha perjudicado a la compañía porque realmente el coste de las ventas sí que se ha incrementado. Y este crecimiento de las ventas tan elevado viene mayormente dado por la compra de otras sociedades que posteriormente, después de haber hecho la transacción, se acaban consolidando en este balance de situación, en esta cuenta de resultados. Por lo tanto, es el agregado de las ventas de la sociedad antigua más la sociedad nueva. Estas compras acaban favoreciendo a la empresa que acaba incrementando sus ventas. Y esto que acabo de decir es una cosa muy importante porque se ha de tener en cuenta que esta sociedad pues suele crecer de forma inorgánica mayormente, pero obviamente las empresas que ya tiene pues crecen de forma inorgánica. Tened en cuenta que es un sector que está pues con muchos vientos de cola y se esperan que el sector a largo plazo pues siga creciendo pues de forma orgánica, porque cada vez hay más necesidad de este tipo de productos, de este tipo de servicios. ¿Y por qué es importante? Por un lado, tenemos que los gastos fijos de las empresas adquiridas pues también se van a acabar consolidando hasta que se lleve a cabo una reestructuración o reorganización de la sociedad que pueda ayudar pues a crear sinergias. Y lo que sucede teniendo un gross profit de 139 millones y luego unos gastos fijos de 111 millones, llegamos a este punto que únicamente nos sobran 28,6 millones. ¿Qué viene después? Pues depreciaciones, gastos financieros, cargos especiales, reestructuraciones. ¿Qué pasa? Que llegamos al final a los beneficios antes de impuestos de valor de 15,7 millones. Pero ojo, aquí hay algo que no me cuadra, porque si las amortizaciones son de 23 millones, los gastos financieros son de 5, los gastos especiales son de 8,2, ¿cómo es posible que sumando estos valores de aquí lleguemos aquí a positivo? Y es que hay other income que está en negativo y sin esto la empresa pierde dinero. Y si nos vamos a la nota 13, con más detalle vamos a poder ver qué es el Other Income. Aquí, por lo pronto, a modo de resumen, vemos que son las ganancias no realizadas de las monedas extranjeras, que pues en cierto modo se recogen en esta partida. Y si nos fijamos, vemos un poco más de detalle, vemos que la mayor parte de este Other Income viene por Unrealized Foreign Exchange Gain. Y así a modo resumen, ¿qué vendría a ser esta ganancia por moneda extranjera no realizada? La empresa tiene activos en el extranjero cuya moneda se ha revalorizado frente al dólar canadiense y cuando se ha trasladado el valor de estos activos a la moneda canadiense, resulta que hay una ganancia, pero que no está materializada porque no se han vendido estos activos. Entonces, sigue estando en el valor de esta sociedad. Entonces, cuando se deshagan de estos activos, pues pueden decir, son ganancias de moneda extranjera materializadas, realizadas. Y por lo tanto esto pues acaba distorsionando mucho el resultado. Fijaros cómo el income tax expense, son los gastos de impuestos de sociedades, pues apenas son 2,5 millones. Y si haces el tanto por ciento de esto dirás, uy, qué bajo tanto por ciento. Claro, es que estas ganancias no son materializadas, por lo tanto no tiene que pagar impuestos. Realmente la empresa ha tenido pérdidas. Y ha tenido pérdidas, ¿por qué? En mi opinión, pues porque no se ha deshecho
de muchos gastos fijos que se van a tener que llevar a cabo, ¿vale? Van a tener que despedir, van a tener que reorganizar, cerrar oficinas, reagrupar, relocalizar trabajadores. Por lo tanto, se han de crear estas sinergias aún de muchas de las adquisiciones que ha ido llevando a cabo la compañía, que ahora mismo nos acaban viendo reflejadas aquí, porque si no se llegan a cabo, pues se han de expandir mucho las ventas y que no crezcan mucho los costes de las ventas para que la empresa pues acabe teniendo beneficios de la actividad. Y al final vamos a tener en cuenta como que esta ganancia no materializada que hay comprendida en el Other Income es beneficio, ¿vale? Y siendo así el caso, diríamos que la empresa tiene un margen neto del 2,98% frente al 1,57% que viene teniendo a lo largo de los 9 primeros meses del año 2022. Pero fijaros cómo en el año 2021 este margen neto, que son los beneficios entre las ventas, era del 0,9%. Por lo tanto, sí que hay una mejoría, ¿vale? Pero, oye, tened en cuenta esto cuando hagáis las valoraciones. Otra cosa a comentar es la dilución que hay. Tened en cuenta pues que la empresa pues va a necesitar capital para seguir creciendo y ahora veremos el balance cómo está, pero no descartéis que la empresa en algún momento dado necesite capital y tiene dos opciones, o bien deuda financiera o ampliación de capital, o bien de la generación del efectivo, pero ahora esto lo vamos a ver en el estado de flujos de efectivo y podremos ver si al menos en el corto medio plazo va a generar caja o si ya la genera y por tanto con los recursos propios va a poder financiar adquisiciones y si no, si va a tener que pedir deuda, si va a tener que ampliar capital y vemos si tiene mucha deuda, a lo mejor no tiene capacidad para ampliar, para seguir creciendo su nivel de deuda. Por lo tanto, la opción más probable, si ese es el caso, es que la empresa tenga que ampliar capital. Eso ya lo veremos. Y esto que acabo de decir, en el estado de cambios de patrimonio neto ya se puede ver. No estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo nada raro. Fijaros cómo en el año 2020 la empresa amplió capital por valor de 493 millones que muy probablemente se aplicaron o se emplearon para comprar otra sociedad. Sin embargo, en este año 2022 aquí, pues no podemos decir que haya habido ninguna ampliación de capital y ya estamos en el estado de flujos de efectivo de la compañía Converge Technology Solutions. Decir que la verdad me gusta mucho el sistema de reporting que hay en Canadá porque te da mucha información y esto pues es una gozada, ¿vale? No es como aquí en España o en algunos lugares de Europa en cuyos reportes pues es que no acaban de especificar todos los estados financieros. Aquí no, aquí se emplea y se especifica toda la información y esto a mí realmente me encanta. Y bien, con la información que tenemos aquí, vemos que la empresa genera, fruto de su actividad, unos 14,9 millones. Vemos que en cuanto a los flujos de inversión, invierte unos 158 millones, por lo tanto salen 158 millones de tesorería. Y luego vemos cómo los cash flows, frutos de las financiaciones, entran en caja unos 137 millones. Si vemos el balance de los 9 primeros meses, lo que sucede es que la empresa genera unos 11,19 millones, invierte unos 389 y se apodera o recibe de financiación, por financiación, unos 308 millones de dólares canadienses. Por lo tanto, podemos concluir ya así de inicio que fruto de la actividad no generamos lo suficiente como para cubrir los flujos de inversión. Por ello, acudimos al exterior a recibir fondos. En este caso, ahora cuando lleguemos lo comentaremos. Me llama la atención que en el global del año la empresa pues no tiene necesidades de financiar a sus clientes, pero sí paga muchos proveedores. Por lo tanto, yo creo que a medida que va comprando, en ese proceso de reestructuración va liquidando facturas de empresas que ha comprado. Y hay que tener en cuenta que la información que estamos viendo aquí pues va a diferir un poco de las variaciones de los saldos que tenemos en balance. Esto sucede porque cuando se consolidan las empresas no van a aparecer aquí en el estado de flujos de efectivo. Esos saldos de clientes que tenía la empresa que hemos comprado se sumarán, se agregarán en el saldo de clientes en balance, pero no vamos a ver aquí como que se incrementan 20 millones. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando es de ver lo que ha sucedido en el ejercicio y por lo tanto ese incremento de saldo se va a ver en balance y no aquí. Y como podréis daros cuenta, vemos cómo las ganancias no realizadas no han sido una entrada de efectivo para la compañía y por eso se excluyen del estado de flujos de efectivos de actividad porque realmente no ha habido ninguna ganancia. Y bien, ya estamos en la parte, pues digamos, bastante interesante, ¿vale? Porque
aquí radica la clave del crecimiento de la compañía, que crece en base de adquisiciones y lo hace pues mayormente con crecimiento inorgánico. Y esto pues se va a ver reflejado aquí. ¿Cuál es su CAPEX? 4 millones. ¿Cuál es su inversión en otras sociedades? 154 millones. Por lo tanto, la mayor salida de flujos de efectivo fruto de la inversión vienen a ser adquisiciones y combinaciones de negocios. ¿Y cómo se financia todo esto? Pues en este caso vemos cómo la empresa pide dinero, la empresa pide deuda. En el año anterior pidió ampliación de capital y esto pues al final de cuentas es necesario si quiere seguir comprando. Claro que pues por un lado la deuda va a perjudicar la estructura patrimonial del balance porque los bancos pues van a querer cobrar. Ya sabéis que en caso de quiebra cobran antes los bancos que los accionistas, empleados, proveedores y bancos, y luego los accionistas. Y luego, eso es lo malo. Pero lo malo de las ampliaciones de capital es que te generan dilución, por lo tanto diluyen tu participación dentro del accionariado. A final de cuentas, vemos que el saldo al inicio del periodo era superior y al final del periodo, al 30 de septiembre, es de 172 millones y por lo tanto el saldo de caja ha decrecido. Eso quiere decir que pese a la generación de efectivo, pese a la inversión y pese a la financiación, pues nuestro saldo de caja ha caído. Y bien, ya estamos en el balance de situación, vamos a poder valorar la estructura patrimonial de la compañía, veremos cómo ha afectado el estado de flujos de efectivo y los resultados al balance, pero hay que tener en cuenta que aquí se han consolidado sociedades que ha comprado y que pues acaban alterando los saldos. Veremos grandes variaciones que a priori pues no tienen mucha explicación, vienen a ser porque se han agregado valores o saldos contables de otros balances. Y bien, comentar que la empresa tiene un activo corriente del 49,43% del activo total, tiene una buena posición de liquidez, tiene 172 millones de dólares en cash, en el año anterior tenía 248 millones, es decir, bueno, en el inicio del periodo, ¿vale? A 31 de diciembre. Y fijaros cómo el valor del saldo de los clientes se incrementa hasta los 637 millones. Si tenéis en cuenta que la mayor parte de los activos corrientes son clientes, pues podríamos decir que la empresa pues no está mal, ¿vale? Pero tiene muchos saldos aquí acumulados. Esto supone un riesgo porque puede acumularse saldos de clientes morosos, malos créditos comerciales y por lo tanto llegar a perjudicar en un largo plazo a la compañía. Ya hemos visto como en este tercer trimestre la generación de efectivo no ha sido muy buena. ¿Y qué beneficiaría a esa generación de efectivo? Pues sería cobrar. Pero ojo, porque de un inicio habíamos dicho que la posición del activo corriente era el 49,43%, pero es que el tanto por ciento de pasivo corriente es mayor, es más elevado y por lo tanto la empresa no goza de un fondo de maniobra positivo y por lo tanto va a tener que hacer alguna maniobra para poder pagar o bien cobrar más aceleradamente para poder buscar un equilibrio. Fijaros cómo la empresa, pese a amortizar un gran valor de proveedores, ve cómo el saldo de proveedores se incrementa con mucha fuerza. Lo interesante es que financia estos clientes con los saldos de los proveedores. Y esto es muy interesante porque puede buscar ese equilibrio. Mientras me financia el proveedor, yo financio a los clientes. Y esto a mí no me supone ningún coste financiero. Y en cuanto al activo, vemos como los activos a largo plazo, que son long term assets, tenemos una pequeña parte que son planta, propiedad y equipo, pero tenemos los activos que son más relevantes, son el goodwill y los activos intangibles, que como podéis ver aquí suman unos 954,56 millones de dólares canadienses y es un tanto por ciento bastante elevado, ¿vale? Lo que supone un riesgo, ¿vale? Por un lado, estas amortizaciones pues van a ser bastante elevadas. Ya hemos visto en el estado de flujos de efectivo que las amortizaciones de los activos intangibles suman unos 24 millones, pero esto es totalmente normal en este tipo de sociedades, ¿vale? Las cuales ofrecen este tipo de productos, pues suelen desarrollar e invertir mucho en activos intangibles para marcar la diferencia. Y luego tenemos el goodwill, que viene dado de la compra de las sociedades y cuando valoramos o comparamos el precio de compra con el valor contable de esta sociedad adquirida, pues esa diferencia viene a parar al goodwill, ¿vale? Se suele poner aquí cuando se justifica pues el sobreprecio que se ha comprado esta sociedad por las sinergias, por el valor que pueda llegar a dar a la compañía a largo plazo.
Y en cuanto a la deuda, pues vemos que la empresa tiene a corto plazo una deuda financiera de 371 millones y tened en cuenta pues que esta deuda está al 100% en el corto plazo. Fijaros como aquí no tenemos ningún saldo. ¿La puede pagar ahora mismo? Podría, ¿vale? Descontando algunos clientes y empleando el cash. ¿Le conviene? No lo creo. No creo que vaya a hacer esto y yo creo que esto se acabará refinanciando a largo plazo, porque es lo que tiene más sentido cuando tú adquieres deuda para comprar un activo o otra sociedad. Como es una sociedad que la compras, pues, y creo yo, para largo plazo, que son la mayor parte de los activos que van a venir aquí, pues tú tienes que financiar esa deuda pues a largo plazo. Ahora mismo la calidad de la deuda es mala porque el 100% está en el corto. Si comparamos esta deuda con el patrimonio neto, pues es pues prácticamente alrededor del 50% del patrimonio neto. Y tened en cuenta que la empresa suele decirse, o al menos yo he leído en tesis de inversión, que es asset light, que significa que tiene pocos activos. Ya podéis ver aquí que de asset light nada. Tiene activos intangibles por valor de 454 millones, que casi son el 25% de este activo. Y luego tiene el goodwill, que se genera por la compra a mayor precio, mayor goodwill, mayor sobreprecio sobre el valor contable. Y esto también es normal en este tipo de sociedades pues, que acaban prestando servicios. No tienen muchos activos. Pero claro, aquí están estos activos que son intangibles, no existen, pero, hombre, asset like, ¿no? Son 950 millones. Y ya, para finalizar, vemos como el patrimonio neto decrece levemente, es un 30% del pasivo total. Hay un déficit de los resultados que pasa de 25 millones a 9,8 millones, pero tened en cuenta que esto es un poco artificial porque viene dado del cambio del valor de los activos en el extranjero y no de la actividad. Esperemos que a largo plazo sí, los resultados acaben acompañando, los resultados generados a través de la actividad propia de la compañía y que esto acabe capitalizando. A día de hoy lo está haciendo pues a base de ampliaciones de capital, como podéis ver aquí, pues common shares. Pues bueno, ya hemos llegado al final del análisis. Puedo decir que, bueno, personalmente este tipo de compañías no son el tipo de empresas que a mí me gustan, sin embargo, pues respeto mucho a quien le pueda llegar a gustar. Eso por un lado. Luego, pues tened en cuenta que la deuda no es peligrosa, pero yo creo que lo más aconsejable es que esté a largo plazo. Vemos un gran saldo de clientes, que yo creo que esto, pues también a medida que se vaya creciendo, se van a ir acumulando saldos, es normal, ¿vale? En el vídeo de Nagarro ya expliqué pues un poco cómo funcionan estas partidas de clientes en este tipo de compañías IT. Y bueno, vigilar, porque las adquisiciones de otros negocios pues generan goodwill, activos intangibles, el sobreprecio pues es peligroso, pero al final es la naturaleza de este tipo de empresas que compran otras sociedades. ¿Puede la empresa comprar otras sociedades con el dinero que tiene? Sí. Lo aconsejable, a mi modo de ver, a medio plazo sería reclasificar esta deuda, si es que no la quieres pagar, a largo plazo. Tienes cash para comprar otras empresas, pero a costa de bajar el efectivo y aumentar el riesgo de insolvencia en el sentido de que te quedas con menos cash. Tienes una gran partida de clientes que si tú mejoras y optimizas, pues puedes presionar para cobrar antes. En el caso de emergencia, pues puedes descontar estos clientes, pero no lo aconsejo porque pierdes un tanto por ciento, tienen altos gastos financieros y lo lógico es que tú te esperes a cobrar antes. ¿Creo que vaya a haber una ampliación de capital? En el medio plazo no. A no ser que quiera comprar una sociedad mucho mayor de lo que podamos llegar a esperar. Si son empresas pequeñas, sociedades pequeñas, tened en cuenta que el mercado está muy fragmentado, por lo tanto hay muchos negocios que puedan adaptarse, ¿vale? Que puedan integrarse, mejor dicho. Y no creo que, a no ser que necesite comprar una empresa por 200 millones, por ejemplo, yo no creo que acabe ampliando capital. Nunca se sabe. Creo que la opción más viable y que a lo mejor tiene más margen de endeudamiento, eso sí que es más posible, que aumente su deuda financiera a largo plazo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Darle like, suscribiros y hasta pronto.